Conversemos esta mañana con Luis Eduardo Camacho, diputado electo en el circuito 82 allá en San Miguelito y el centro principal de las noticias que tienen que ver con la Asamblea, porque Luis Eduardo Camacho en este momento es prácticamente el autoproclamado presidente también de este órgano del Estado. Por lo menos eso es lo que se ha conocido hasta ahora, después de las reuniones de la bancada del partido Realizando Metas que lo representa. Y aparece entonces quizás el primer candidato a la presidencia de la Asamblea de Diputados para la nueva legislatura que comienza el 1 de julio. Así que Camacho, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Buenos días, Hugo, buenos días a Tenógenes. Un saludo a la gran audiencia de Telemetro Reporta. Como siempre, un placer estar aquí para conversar con ustedes de todos estos temas de interés nacional, ¿no? Ya tiene los votos. ¿Cuántos votos tiene? Aquí son matemáticas, simple y por lo general son exactas las matemáticas. Bueno, yo lo primero que tengo que aclarar es que yo no soy autoproclamado candidato, ya que yo sí dije mi aspiración, pero fue la bancada de Realizando Metas la que endosó esa aspiración y me postuló para la presidencia de la Asamblea a partir del 1 de julio. Así que de aspirante... o sea, primero usted tuvo el deseo, pero después se lo ratificó su bancada. Bueno, el que dice el que respira aspira también. Pero bueno, lo que te quiero decir es que... lo que Hugo le pregunté es que si tenía los votos. Es lo que a eso iba, es que mira, los votos se saben si se tienen el día de la elección, no antes. Yo he visto día 1 de julio, antes 1 de septiembre, que a última hora se cambiaban los votos, pero al día de hoy, ¿con cuántos votos cuenta usted? Yo creo que en este momento, en esta asamblea particularmente, quizás va a demorar un poco más en definirse la mayoría, pero se va a definir mucho antes del 1 de julio, ya que los polos están definidos, ahora mismo hay que definir que los temas internos de cada partido y de cada bancada se definan también, hay que escoger los jefes de bancadas. Ya Realizando Metas escogió a Alain Cedeño como jefe de bancada y a Yusaya Marín como su jefa de bancada. Entiendo que Vamos ya hizo lo propio con una diputada de allá de Santiago y uno de acá de San Miguelito. El resto de los actores no he visto que han definido su candidato, porque para mí, digo, para cualquier candidato, si bien uno va a tener un contacto obviamente personal uno tiene que llegar a acuerdos con grupos. Claro. Nadie va a llegar a 71 acuerdos con 71 diputados. Sí. Hay que llegar a acuerdos con grupos, y los grupos están definidos en la Asamblea, no Claro. lo inventé yo. Y ya el panameñismo también y Cambio Democrático han dicho vamos a actuar como bloque. Por eso es que quería tener una idea de con cuántos votos creía usted que contaba, porque al final probablemente 17 diputados no estén tomando posesión el 1 de julio y eso cuenta. Primero te digo que yo conversé con la bancada del panameñismo, con 7 de ellos. Ajá. Y ellos no han tomado hay diputados del panameñismo y algunos de Cambio Democrático que opinan en hacer ese bloque de 16. Sí. Pero esa no es una decisión tomada ni por CD ni por el panameñismo. No está en firme todavía. Que sería como pretender hacer una extensión allá de la alianza que participó en las elecciones de mayo pasado, bueno, de 5 de mayo pasado, ¿no? Entonces, pues es una decisión que no se ha tomado pues según me han comunicado los propios diputados de ambas bancadas. Ahora, usted conversó con 7 de 8 diputados del panameñismo. ¿Y qué le dijeron? ¿Le van a apoyar en sus aspiraciones? Bueno, ellos me escucharon. Ellos, te repito, ellos escucharon, como me imagino que van a escuchar otros candidatos cuando surjan, pero ellos no me han endosado, no me dijeron ni que sí, ni que no. Ahora, y yo te digo, es que yo creo que hay que esperar que las cosas, pero, a lo interno de todo, hay cosas internas de ellos que tienen que... Pero más allá de con los que ha conversado, aquí hay un tema, y es el tema principal de que se están promoviendo impugnaciones para lograr conseguir los votos que lo empujen a usted a la presidencia de la Asamblea. ¿Qué dice usted ante ese señalamiento, señor Camacho? Yo digo que es una posición muy cómoda, ¿no? Porque, ¿cuál es la posición cómoda? Cuando impugnan personas vinculadas a nosotros,
es un plan macabro para impedir que otros lleguen a la Asamblea. Cuando nos impugnan a nosotros, eso es lo normal del proceso. Hay impugnaciones de todo, hay impugnaciones que le han hecho a diputados de Vamos, hay impugnaciones que le han hecho a diputados del PRD, hay impugnaciones que le han hecho a diputados de Realizando Metas, pero yo creo que hay que... No, es que, todo esto Es que surgió a raíz de- la mayoría de las impugnaciones... Hugo, lo que pasa es que todo esto surge a raíz de lo que ocurrió en el 8-4. Sí, Y lo que ocurrió también en el 8-2 recientemente. todo Son depende. 6 curules que están siendo impugnadas de Vamos, la mayoría. Bueno, pero hay varias nuestras también. Pero No llegan a 6. Pero lo que te quiero decir, mira, la impugnación depende de qué es lo que tú estés impugnando. Por ejemplo, en San Miguelito tú sabes, hay alguna gente que me quiere y hay gente que no me quiere, ¿no? Y entonces, así es la vida, ¿no? O sea, cuando se presentaron las impugnaciones, salieron la gente, los opinólogos, a decir que yo estaba impugnado. Yo no estaba impugnado en San Miguelito, porque las impugnaciones en San Miguelito fueron impugnaciones parciales muy precisas. Quirúrgicas y Es decir, dirigidas. Una impugnación se hizo contra el tercer cociente de Vamos, pero también se hizo... Esa es la que hizo el señor Ruilova. Ruilova, y también se hizo una impugnación de la todavía diputada, bueno, ya ella renunció, la diputada Zulay Rodríguez, contra nuestro copartidario Omar Ortega. Y son en razón de esas dos candidaturas que están impugnadas. Hay otros elementos, por ejemplo, en el 8-4 se impugnó la elección en sí, porque es la elección en sí la que ha cambiado los resultados de manera global, sobre todo en el tema del cociente Pero, y del Camacho, medio cociente. acláreme esa, porque aquí estoy viendo la del señor José Ruilova, que fue candidato a diputado por San Miguelito. Él impugnó 24 de las 524 actas de la elección a diputado del circuito 8-2. ¿Esa no la alcanza usted como candidato a diputado? No, ¿Por qué razón no? Porque él impugnó un cociente específico, el tercer cociente de el grupo que se O sea, Vamos, ¿no? en su impugnación, y le estoy preguntando porque lamentablemente esta información no es pública, es lo que uno va recabando en base a la presentación de la denuncia por parte de los involucrados. Pero Lo que si usted entonces conoce es que... El mismo diputado Ruilova, en declaraciones que precisamente yo vi en Telemetro, dijo que su impugnación iba dirigida a la tercera curul por cociente de Vamos. Sí, pero es que él impugna 24 de las 524 Digo, actas. es que- Entonces, es que en ese dentro sentido, de esa- como él sabe que es para esa específica curul de Vamos y no pudiese afectar otra elección No dentro porque- del no San porque, Miguelito. Por ejemplo, mira, hay gente que, te repito, hay gente que habla por hablar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que en las redes dice que yo salí por residuo. Yo no salí por residuo, yo salí por cociente. Y el cociente de Realizando Metas no se ve afectado en razón de esta impugnación. De esas 24 de estas actas. 24 actas, porque lo que puede afectar ¿cómo se llama? La definición del cociente general, pero con esas actas o sin estas actas, Realizando Metas tiene un cociente. Y al definirse el cociente, una vez que se define el cociente, se busca en los partidos quiénes son los diputados más votados, porque ya te digo, es que hay mucha gente que incluso son candidatos, que se meten a competir y no saben las reglas. Pero ya que una usted- vez definido sí. que el partido tiene un cociente, se busca el más claro. votado, y el más votado en Realizando Metas Sí. por más de casi 2.000 votos, fui yo encima del segundo. Ahora, Fui ya yo. que usted cita las redes, voy a citarlas también para hacerle la pregunta. Ajá, ¿cómo? Días antes de que el señor Ruilova presentara esta acción, en redes circuló una fotografía donde usted aparecía con el señor Ruilova, como conversando parecía la fotografía, y decía la nota de las redes, ¿qué estarán tramando? Al par de horas, el señor Ruilova presenta una acción quirúrgicamente destinada a un diputado de Vamos. Entonces, Bueno, la pero pregunta es, tú pudieras- si uno suma 1 más 1 son 2, uno diría, ¿hay algún plan precisamente para presentar impugnaciones contra Vamos, que es la mayoría de los que están siendo impugnados, para que usted llegue a la presidencia de la Asamblea? ¿Se está manipulando el sistema? Entonces, yo tendría que decir que se está manipulando para impugnar a Omar Ortega también. Sería una tontería que yo manipule la impugnación de Omar Ortega cuando es un copartidario mío. Lo que te quiero decir es que, mira, Es el que yo, presentó mira, Zulay. yo lo que te quiero decir Estoy hablándole, estoy hablándole del señor Ruilova y de las otras 5 impugnaciones Mira, a Vamos. quienes me conocen a mí, porque yo en mi vida soy un libro abierto.
Yo no ando con cartas ocultas. Saben que, mira, yo me reúno con gente de todos los partidos. Y yo, fíjate, yo estaba conversando en Multiplaza. Cuando te digo en Multiplaza, en el contexto, el lugar, yo no me voy a tener reuniones secretas en Multiplaza, en un centro comercial que además, fíjate, en ese momento, yo no fui a verlo, pero estaba... No, yo pensé lo mismo, yo pensé lo mismo, porque lo vi, eso que era como un lugar público. Sí, estaba ahí reunido, entonces, además, yo fui esa era la estrategia, no sabemos. Yo fui a hablar con un amigo mío, que te voy a dar... ¿Que no era Ruy Loba? Se llama, no sé, no es Ruy Loba, se llama Hugo Gutiérrez. Es un funcionario del actual gobierno, pero es amigo, porque yo tengo amigos en todos los partidos. Y para mí la política es para ser amigos, no para ser enemigos. Amigos que coincidamos o no, somos nuestros amigos. Pero, y estando con el amigo Hugo, llega Ruy Loba. Y yo me quedé porque yo a Ruy Loba lo he tratado 2 veces en mi vida y yo converso con gente de todos los partidos. Fue un encuentro casual. Oiga, hay otro elemento también que uno podría sumar y son los posts que ha publicado el señor Ricardo Martinelli, donde la ha enfilado contra alguien al quien él llama aspirante a dictador, duche, publica una casa allá en Antigua, en el área de Costa del Este, publica cuánto cuesta la casa, cuánto cuesta una casa en Villalucre, entonces hace insinuaciones directamente hacia los independientes. Es un elemento adicional pensando, uno puede llegar a pensar o a la conclusión de que hay una estrategia mancomunada contra los independientes para hacerse o apoderarse de la Asamblea Nacional, del poder. ¿Sí o no? Pero es que los independientes por sí solos no son el poder de la Asamblea. Aquí se nos quiso hacer ver a nosotros los panameños que después de la elección, como que aquí los ganadores de la elección no había sido José Raúl Mulino, sino habían sido los independientes. Eso es absurdo. No, pero el propio José Raúl lo reconoció como la cabeza de la oposición. Con una frase. Reconoció el triunfo de los independientes. Bueno, yo no voy a entrar en discusiones con el presidente electo porque él tiene su visión y yo voy a tener la mía, pero yo lo único con una frase. ¿Tienen visiones diferentes usted y el presidente electo? En algunos temas. En la mayoría estamos de acuerdo. Pero en algunas, pues, si no podemos coincidir en todo. Lo que te quiero decir es que con una frase muy sencilla, yo volví la discusión a la realidad. 20 no es 36. No, esa es la minoría mayoritaria, por decirlo de alguna forma. Pero hablando de eso, yo no quiero ni desvalorizar ni sobrevalorizar a los independientes, porque yo ni sobreestimo ni desestimo. Pero hablando de los independientes, ¿usted ha podido conversar con algunos de la bancada de Vamos también en ese proceso de búsqueda de los votos para yo conversé con Juan Diego Vázquez el día ese que ¿cómo se llama? La bancada me postuló para la presidencia de la Asamblea. Yo tuve un desayuno primero y ahí el diputado Juan Diego él me dijo, porque él me invitó, ¿no? Entonces yo le digo, Juan Diego Vázquez lo invitó a usted él me invitó a una reunión. A que desayunáramos. Pues, al final de cuentas yo fui con gusto, porque yo converso con todo el mundo. O sea, usted no invitó a Juan Diego Vázquez, sino que Juan Diego Vázquez lo invitó. Él me invitó a mí, yo fui con gusto, porque yo hablo con todos los actores políticos. Entonces, mira, ¿y qué le dijo Juan Diego dentro Vázquez? de la conversación, él me dice... Mira, Camacho, y yo le digo, al final conversamos varios temas, ¿no? Yo digo, nosotros no somos enemigos de los independientes, no lo vemos como independientes, podemos tener visiones diferentes en temas, algunos muy importantes y otros no tan importantes, pero no somos enemigos. Estos son los mensajes que se le envían a los amigos, eso es lo que le hablé. Pero lo que te quiero decir es que en el medio de la conversación, al final, yo le pregunto a Juan Diego, bueno, ¿y cuáles son las aspiraciones de Vamos frente al escenario que viene el 1 de julio? Y él me dice, bueno, nosotros queremos la presidencia de la Asamblea y la Secretaría General. Entonces, yo le dije, bueno, mira, Juan Diego, yo soy una persona transparente y como soy transparente, te voy a decir que con esa tienes 2 problemas. El primer problema es que realizando metas va a aspirar a presidir la Asamblea y el segundo problema es que soy yo el que va a aspirar. Y el tercero, te agrego, que nosotros en 2 horas probablemente se anuncie la decisión de a quién va a postular la Asamblea. Y así fue, porque a mí me gusta, yo no me reúno con la gente a echarle cuentos y echarle mentiras, ¿no? Yo le digo, porque a mí me gusta que la gente me hable con la verdad y yo por eso le hablo con la verdad. ¿Solamente ha conversado con Juan Diego Vázquez de parte de la coalición Vamos o ha conversado con algún otro diputado? Por ejemplo, yo llamé a una diputada de Colón,
le pedí el número a otras personas, pues no lo tenía porque a mí me gustó una entrevista que creo que se dio aquí, la diputada de Colón, porque hizo un planteamiento correcto en razón de qué es lo que tú tienes que entender sobre la institucionalidad de la Asamblea y entender que la Asamblea es un ente importante del Estado, yo diría uno de los, si no el más importante del Estado, es algo que tú tienes que proteger institucionalmente. No quiere decir que las cosas malas que hagan algunos miembros de la Asamblea no se cambien, pero la Asamblea, que en democracia es una institución del Estado importante, hay que defenderla institucionalmente y me pareció muy serio y muy sesudo el análisis que ella hizo sobre una cosa es buscar aplausos atacando a la Asamblea pensando que con eso a ti te va bien, porque hay gente que, por ejemplo, aquí hubo diputados de estos independientes y otros que atacaron a la Asamblea institucionalmente y al final de cuentas perdieron, porque aquí no solamente perdieron candidatos de partidos políticos, perdieron también candidatos independientes que aspiraban a la reelección, porque Camacho, cometieron el error, en mi opinión, de autodestruirse. Señor Camacho, si usted llega a la presidencia de la Asamblea, evidentemente significa que va a conseguir una mayoría de diputados que voten por usted en la presidencia de la Asamblea. Significa también que el partido Realizando Metas estaría dispuesto a poder ocupar no solamente la Junta Directiva, sino los puestos claves en las comisiones claves en la Asamblea de Diputados. Se habla, por ejemplo, ya de algunos nombres, de que el señor Cheyo Gálvez, por ejemplo, regrese a la Comisión de Presupuesto en la Asamblea, de que Yanibel Ábrego pueda ser secretaria general de la Asamblea, haciendo fichas claves de CD, siendo fichas claves de RM. Eso yo lo vi en una glosa de un medio que la verdad que le gusta estar inventando muchas cosas siempre, ¿no? Es información que está saliendo de la Asamblea, por cierto. Mira, ¿eso es un invento? Yo no he escuchado ni de Yanibel ni de nadie cercano a Yanibel que me haya dicho que ella está aspirando a la Secretaría General de la Asamblea. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, más allá de no he escuchado. Mira, más allá de la directiva. ¿Pero qué le parecen esos nombres? Mira, más allá de la directiva y la integración de la Junta Directiva, yo tengo que decirte que, mira, a mí lo que más me preocupa es, en concordancia con lo que ha planteado el presidente electo, es desde la Asamblea ayudar a que se establezcan a mí no me gusta la palabra consenso, porque eso me da la impresión de que es buscar una frase para no tomar decisiones, sino los acuerdos políticos que permitan la gobernabilidad y que permitan que, fíjate, que el gobierno de manera rápida avance en la solución de los problemas de los panameños. Pues fíjate, nadie votó por Camacho o por Molino o por los diputados independientes para que nos sentáramos en una silla en la Asamblea. Ellos votaron para que nosotros, desde esa silla de la Asamblea, contribuyéramos a que los graves problemas que hoy lo afectan, que son fundamentalmente los más graves, el desempleo y el alto costo de la vida, puedan ser enfrentados con políticas pero no me ha surgidas del acuerdo. confirmado ni me ha descartado los nombres que están mencionando, de Cheyo Gálvez, se ha mencionado al diputado, son figuras claves realmente. Se ha mencionado al diputado Gálvez no solamente para esa, sino para otras comisiones, se han mencionado otros diputados y hay aspiraciones. Mira, te voy a dar un ejemplo. O sea, hay aspiraciones reales. Te voy a dar un ejemplo, mira. Para la comisión de presupuesto, si tú le preguntas a los 71 diputados, todos te van a decir que quieren estar en la comisión de presupuesto. Claro, es la Pero el problema importante. es que nada más hay 15 puestos en la comisión de presupuesto y que además no se asignan por la cantidad, se asignan en razón de cuál es el porcentaje de diputados que hay en la bancada. O sea, no es que yo tengo más diputados porque yo soy un partido más grande, no, solo se tiene en razón de la cantidad de diputados que están ahí. Entonces, pero la directiva de esa comisión sí se asigna en función de quién está mandando. No, la directiva se define en razón de quién gana la mayoría, como quién gana la mayoría de la presidencia de la Asamblea. Eso es lo que va a definir la mayoría. Sí, se decide en reunión de bancada, de directiva ampliada con los jefes de bancadas y demás, pero de allí lo importante y radical. La directiva de las comisiones se eligen en las comisiones, no en la directiva de la bancada. Por eso es trascendente la decisión del 1 de julio, porque se define desde secretario general hasta la conformación de las primeras Pero es que no solamente eso, fíjate, sino que yo he escuchado, por ejemplo, vi una entrevista de, ¿cómo se llama?,
del hoy diputado todavía, Juan Diego Vázquez, decir que a él le gustaría que, ¿cómo se llama?, que el diputado Silva fuera contralor o procurador, o es más, lo mencionó para todos los puestos, parece que es utility y muy capaz para todos los puestos, entonces está bien, ¿no? Esa es tu opinión. No voy a entrar al tema. Lo que te quiero decir es que, obviamente, que quien tenga mayoría el 1 de julio para definir la directiva, va a tener mayoría para definir quién va a ser el contralor o contralora, quién va a ser el procurador o los procuradores, porque bueno, el caso de los procuradores, el presidente postula, pero la Asamblea los ratifica. Entonces, son nombramientos importantes. Pero por eso te digo que el tema no es solamente si es Camacho o no es Camacho, sino porque a mí no me atacan, fíjate, porque yo soy Camacho. A mí me atacan por lo que yo represento. Pero no. Usted no trate de minimizarse aquí. No, yo no me estoy minimizando. ¿Sabe cuál es el tema, señor Camacho? Yo lo que te estoy diciendo es que, mira, a mí me atacan. Eduardo Camacho va a representar en esa asamblea a Ricardo Martinelli o está apoyando a José Raúl Mulino en su función ejecutiva. ¿Cuál sería ese rol de Luis Eduardo Camacho como presidente de la Asamblea? Yo lo apoyo a los dos. Yo sí soy no solamente amigo, sino soy copartidario de los dos. Además, mira, no se equivoque en un punto, mira. José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli son dos personas muy inteligentes. Primero, José Raúl Mulino no va a cometer el error que cometió Rómulo Rux de pensar que todos los votos que él sacó eran de él. Fíjate, José Raúl Mulino incorporó muchos votos que a lo mejor no hubiera sumado Ricardo Martinelli, pero los votos de José Raúl Mulino provenieron en su mayoría del endoso de Ricardo Martinelli. Pero fíjate, él es una persona inteligente y capta eso, pero Ricardo Martinelli también es una persona inteligente y sabe que no hay dos presidentes de la República, hay un solo presidente de la República. Y eso lo tiene claro Ricardo Martinelli, por eso que quienes están tratando de hacer ver peleas de pugilatos entre Mulino y el presidente electo, José Raúl Mulino. No hay diferencias. No hay diferencia entonces. Digo, te quiero decir algo. Ellos están unidos en una realidad. Ayudar a resolver lo más pronto posible los problemas de los panameños. Eso no quiere decir que, fíjate, que van a estar de acuerdo en todo. Pero al final de cuentas, en el gobierno, ¿quién decide? Sigue el presidente de la República. Pero el tema aquí, más allá, y por eso digo, son dos personas muy inteligentes, ellos no van a ponerse en peleas pendejas, disculpa, te lo voy a decir de esa manera, de tratar de meter el liderazgo cuando ellos saben que la gente no votó por José Raúl Mulino para que se viera quién mandaba más, no, para que votó y Ricardo Martinelli lo apoyó, ¿para qué? Para que José Raúl Mulino hiciera un gobierno mejor que incluso que el que hizo. Porque la realidad, fuera de sus propias realidades personales también, porque sí, yo apoyo a Ricardo Martinelli, porque es el presidente del partido, el líder del partido, pero además soy amigo personal que tiene una situación personal usted que gana, yo creo que hay que usted gana como diputado y en la papeleta decía el amigo fiel. Por algo decía el amigo fiel. Sí, yo soy el amigo fiel porque así me llama la gente, pero yo no soy solo el amigo fiel de Ricardo Martinelli, soy amigo fiel de mis principios, mis valores. Yo soy el amigo fiel que llega a la asamblea no para sentarse en un puesto. Sí, pero ese amigo fiel es amigo fiel de Ricardo Martinelli. No, yo tengo muchos amigos, soy amigo fiel, todos amigos míos, soy amigos fieles. Yo te he demostrado, fíjate, a ti en lo personal, mi amistad, y lo mismo lo que pasa que es a Hugo. La discusión no es fíjate, acerca de nuestra no amistad. A usted no se le llama así por la amistad que puede tener conmigo o con Atenor, se le llama así por estamos la amistad hablando que tiene acerca de la amistad que usted tiene con Ricardo Martinelli. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Y va a estar como presidente de un poder del Estado. Traten, o sea, eso es lo que se está hablando. A los adversarios políticos, no traten de ponernos a competir a quién queremos más, porque eso es intrascendente. Para nosotros, fíjate. O sea, eso no va a tener ningún peso al momento que usted toma una decisión al frente de la Asamblea. Para el momento de las decisiones que yo tomo en mi vida es en razón de qué es lo mejor para el país y para los panameños. No tiene nada que ver si usted quiere más a Ricardo Martinelli o José Raúl Mulino. Yo a los dos los quiero mucho. Ahora, yo soy más amigo de Ricardo Martinelli. Eso, ¿por qué lo voy a ocultar? Eso no me convierte en enemigo de José Raúl Mulino, ni mucho menos adversario. Mira, y la mitad es un valor, a propósito. Nosotros votamos y no solamente postulamos, sino llevamos a José Raúl Mulino a la presidencia. Oiga, y fíjate, en algo coincidimos tanto Mulino, el presidente electo, José Raúl Mulino,
como Ricardo Martinelli, como Luis Eduardo Camacho, es que pasada la elección hay que producir los acuerdos nacionales, que no es repartidera de puestos, sino los acuerdos nacionales sobre la visión del país que necesitamos construir de manera urgente y de las medidas que hay que tomar para sacar al país del desastre que hemos vivido en los últimos 10 años. Permítame ahí, porque, oiga, le destacaba que la amistad y la fidelidad son valores escasos a propósito y hay que ponderarlo. Pero aunque usted nos habla de las coincidencias entre el presidente electo y el señor Martinelli, y de las coincidencias que pueden tener, parece tener dos visiones totalmente distintas. Si uno se fija en los mensajes que el señor Martinelli ha enviado en estos últimos días respecto a los independientes y la mano de seda con que el señor presidente electo se refiere a los independientes. Pero tienen dos ópticas totalmente distintas. Es que son dos realidades humanas diferentes, porque fíjate, los independientes, en su mayoría, después que dijeron todo lo que querían decir sobre José Raúl Molina y sobre nosotros, ahora, por el bien del país, ¿sí?, han cambiado el discurso y enhorabuena. Pero estas figuras independientes, a Ricardo Martinelli, siguen atacándolo. Entonces, no esperes que si a mí me ataca, yo no me voy a defender, porque fíjate, a las personas con su virtud... es una defensa, todo lo que está publicando el señor su virtud es una defensa. Es una visión también, porque al final de cuentas, mira, él ha expresado temas que la gran interrogante aquí hay de gente que define, bueno, este es fulano, pero yo no sé si es fulano. Aquí el único, el que ha dicho que al que está atacando Ricardo Martinelli es a Juan Diego Vázquez. Eso lo dijo Foco en una publicación que dijo que esa casa era de Juan Diego Vázquez. Eso no lo dijo Ricardo Martinelli. Pero el tema para mí, indistintamente de eso, yo te quiero decir es que, primero, Ricardo Martinelli está en una situación para mí injusta, ilegal, y yo todo parte de mi esfuerzo de ayudar a solucionar esa injusticia que se ha cometido contra Ricardo Martinelli, que al final puede estar en una embajada, pero en la realidad, Ricardo Martinelli está preso. Porque desde que tú estés en una casa, en una embajada, en una iglesia, y tú no te puedas mover con libertad, tú estás preso. Y una persona con las características de actividad, de dinámica de Ricardo Martinelli, estar todos los días en un lugar, por más que no existe cárcel bonita. La cárcel puede tener barrotes de oro y sigue siendo una cárcel. Entonces, Ricardo Martinelli aspira a estar en libertad y superar esos problemas personales que le han generado la persecución política. Pero te quiero decir algo. Mira, muchos panameños, te lo dicen porque hay gente que habla que el pueblo y nunca ha tocado a la puerta. Cuando yo visitaba a los panameños para pedirle el voto, primero con Ricardo Martinelli y luego con José Raúl Molino, la gente decía, mira, tú sabes, yo voy a votar por Molino porque si Ricardo Martinelli dice que ese va a ser. Y además decía, pero también yo voy a votar por José Raúl Molino porque yo sé que él va a ayudar a Martinelli. Y fíjate, yo te quiero dar algo bien claro. Para ayudar a solucionar la tragedia política que ha vivido Ricardo Martinelli, no se requiere torcer la ley. Al contrario, lo que se requiere en este país es que la ley se enderece. Casualmente, de eso mismo, con eso quería cerrar la entrevista. ¿Qué va a ocurrir después del 1 de julio con el señor Ricardo Martinelli? Él va a seguir asilado en la Embajada de Nicaragua, sobre todo porque, por lo que veo, él mismo está anunciando ya en sus redes que el mundo cambia a partir del 1 de julio. Pero, ¿qué va a pasar? Si tú sale de la embajada, o sea, ¿qué hay en el plan del señor Ricardo Martinelli? Yo te voy a decir, no el plan de Martinelli, yo te voy a dar mi visión. Mi visión es, fíjate, que al país, y que incluyendo al gobierno actual, al gobierno entrante, a la Corte Suprema de Justicia y a todos los panameños, lo que nos conviene, fíjate, es que esas arbitrariedades en contra de Ricardo Martinelli se solucionen antes del 1 de julio. Y yo creo que la Corte salvaría cara frente a esa realidad. ¿Cómo se puede solucionar antes del 1 de julio? Pues si ahí hay muchos recursos que pueden tumbar ese proceso, si es un proceso preñado de ilegalidades. Mira, por favor, aquí se ha condenado a Ricardo Martinelli porque, fíjate, ¿por qué? Porque hubo una decisión política. Él no está preso por una decisión
porque hizo algo. Él se tomó una decisión política para sacarlo de la carrera presidencial. Y esa decisión política la acomodaron con procesos jurídicos. Entonces, las decisiones políticas hay que cambiarlas. ¿Para qué? Para que los procesos jurídicos cambien. O sea, el señor Martinelli no espera... torciendo la ley, sino enderezando la ley. ¿Cómo van a enderezar la ley? Es que aquí, que la ley actúe lo que tiene que actuar. Aquí, mira... Por eso, el señor Martinelli espera que eso se solucione Sí. antes del 1 de julio, entonces. Pues, si por él fuera, se solucione mañana. Ahora, la Corte Pero Suprema... vuelvo y te digo, Sí. ¿qué quiere José Raúl Molino? Perdón, ¿qué quiere Ricardo Martinelli? Ricardo Martinelli, fíjate, algunos dicen, no, que él quiere ser el segundo presidente. No, él quiere recobrar su vida. Él quiere recobrar su empresa. Él quiere recobrar su libertad. Él quiere una persona que ha construido y fabricado mucho por él y él quiere tener nuevamente su vida reconstruida. Ustedes hablan de arbitrariedades e ilegalidades, pero ayer la Corte Suprema de Justicia se reafirmó y confirmó decisiones relacionadas con el tema New Business, incluso llamó a la disolución de las empresas tenedoras de PASA, reiterándose ya en una decisión tomada. Pero vuelvo y te digo, eso te demuestra que las cosas no han cambiado en la Corte. Porque las decisiones políticas se siguen dando. Esta es una decisión política. Porque fíjate, en el tema de PASA no era parte del proceso. Para ponerte un ejemplo. No era parte del proceso. Pero además te voy a decir algo. Y los que siguieron el proceso, eso le da risa, porque ¿sabes qué? Todas esas supuestas impuestas no existen. Esas acciones que dicen no existen. Y eso, eso salió en el los proceso. que le devolvieron acciones al Estado, esas acciones no existían. Eso no existe. Pero lo que te quiero decir es ese es un circo. 40%. Ese es un No existía. circo. Ese es un circo que hicieron, vuelvo y te digo. Y ahí el que vio el juicio, el que siguió el juicio y pudo, eso sí, objetivamente, te tendrá que dar la razón en lo que te estoy diciendo. Pero mira, más allá de esto, mira. Más allá de esto, el 1 de julio la Corte va a seguir allí. Por Sí, eso, ¿qué va a pasar? Pero es que si seguimos la Corte haciendo las cosas en razón de quién es la parte y no cuáles son los elementos del proceso, ahí es que está mal. Porque lo que nosotros queremos, fíjate, por lo menos yo luché por democracia, pero una democracia funciona en donde, fíjate, la justicia, que es un elemento fundamental de la democracia, no mira quiénes son las partes, sino mira cuáles son los elementos del proceso. Bueno, siendo y en así, el caso sí. del New Business, no se vio que los elementos del proceso, porque si se hubieran visto los elementos del proceso, nadie estuviera condenado porque esa era una transacción privada legítima. Pero la gran particulares. pregunta, después del 1 de julio, ¿el señor Ricardo Martinelli seguirá asilado en la Embajada de Nicaragua o sale de la Embajada? Es una decisión que tiene que tomar él, pero de acuerdo a las realidades jurídicos, políticas que existan en ese momento. Yo no puedo decir qué va a pasar el 1 de julio. Yo lo único que te puedo decir el 1 de julio es que se va a instalar la asamblea, la asamblea va a juramentar al presidente electo, empieza un nuevo gobierno, de que nosotros queremos que ese nuevo gobierno, la prioridad sea solucionar los problemas de los panameños, que son graves y que requieren, y fíjate, tener los grandes acuerdos nacionales que nos permitan eso. Pero los acuerdos nacionales no solamente tienen que verse en materia de políticas económicas y sociales. El acuerdo nacional tiene que ver también con qué clase de justicia nosotros vamos a seguir teniendo en este país. Bueno, a propósito de Más de clase lo de mismo, justicia, o que la justicia funcione como debe funcionar en base a la búsqueda de la verdad. las decisiones No de a la la Corte son persecución finales e política. irrevocables. Eso no cambia el 1 de julio, o podría cambiar. Podría cambiar no solamente el 1 de julio, mañana. Ahí hay, Espérese, te reitero. Aclárenos eso ahora. Te ¿Cómo reitero podría, algo. podría cambiar? Mira, te reitero algo. No, mira. ¿cómo podría cambiar? Porque usted acaba de decir que eso podría cambiar. Y Puede estamos cambiar hablando mañana. de un diputado electo que va para la Asamblea. Porque te quiero decir, no, pero eso no tiene nada que ver con que si yo entro el 1 o no. Lo que te quiero No, decir, tiene mira, mucho que ver. las ilegalidades cometidas en ese proceso pueden desaparecer hoy mismo. Si la Corte resolviera los recursos que están ahí pendientes de resolverse en razón de ese proceso que hay, pero también en razón de otros recursos que se han metido para ponerte un ejemplo, el tema del principio de especialidad y tantas cosas que se pueden hacer. Pero lo que te quiero decir, hay recursos en ese proceso que no han sido resueltos y que una decisión correcta de la Corte en la justicia puede tumbar ese proceso. Es un proceso político y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe por qué condenaron a Ricardo Martinelli. Lo condenaron porque no lo querían de candidato a presidencial. Y eso lo sabe el pueblo, lo saben nuestros adversarios, lo saben los amigos, lo sabemos todos. Entonces, si todos sabemos
que ahí se hizo una tramoya política para forzar una decisión O sea, judicial. ¿la Corte Suprema participó de esa tramoya política? Bueno, claro que sí, pero si yo nunca lo he... A mí tú no me vas a escuchar diciéndome lo contrario a lo que yo he dicho. Se tomaron decisiones políticas y la Corte avaló esas decisiones políticas con acciones jurídicas al margen de la ley. Se tomaron decisiones desde el 2017 que inició este proceso para que él no corriera como presidente en el 2024. Claro, por si todo el mundo sabe la fortaleza de Ricardo Martinelli. Y vuelvo y te digo, hay cosas que aquí pudiéramos tener 2 entrevistas o 3 entrevistas como no vamos a decir todo, pero la gente sabe. No, pero nos ha revelado mucho. Sí, nos ha revelado mucho. Ya los fallos no son finales ni revocables. La gente sabe. De la Corte. No, pero es que, Hugo, yo no estoy diciendo nada extraño, una sentencia. Es que el fallo está debidamente ejecutado. Una sentencia puede ser revocada. Para ponerte un ejemplo, el tema de la revisión, que es otro tema. Pero hay recursos en este momento que pueden echar por tierra y eso es lo que espera el señor Martinelli después del 1 de julio. Oye, pero si a ti te han violado todas las garantías, ¿y tú qué esperas en una democracia? Ahora, la revisión es la misma Corte la que decide y en un proceso de 2 años. Que la Corte, el órgano judicial se reivindique. Sí. Y que, mira, así como nosotros tenemos... Sí. Ha habido un cuestionamiento severo sobre el Tribunal Electoral y ahora sobre la Corte. Yo creo que quienes ocupan estas 2 instituciones tienen que pensar no solamente en ellos, tienen que pensar en el país y en la clase de democracia que nosotros tenemos. Entonces, hay que reivindicar tanto al Tribunal Electoral como a la Corte, que han ido perdiendo la fe de los panameños, y eso solo lo van a poder lograr haciendo las cosas correctamente, en base a la ley. Olvídense quién es la persona. Piensen ahora, si existe un proceso los elementos. Un proceso de revisión, hasta donde me han explicado los abogados, tardaría unos 2 años y lo hace la propia Corte. Bueno, no es algo que puede pasar hoy, no es algo que va a pasar mañana ni el 1 de julio. Aquí, sí, cuando se quiere impartir velocidad, ¿tú te acuerdas? El caso, yo me acuerdo cuando se puso una demanda de inconstitucionalidad contra una decisión del Tribunal Electoral. La cogieron el mismo día, o sea, entró el mismo día, la admitieron el mismo día, la repartieron el mismo día, la repartieron el mismo día, que se adjudicó el mismo día. Mira, Hugo, ese es parte del problema. No, es que la justicia debe funcionar en razón de lo que dicen las leyes, no del capricho de quien está en el determinado cargo, en este caso del órgano judicial, para favorecer intereses ajenos a la verdad y a la justicia. Eso es lo que pasa, es parte del problema de este país. Por eso que la democracia que nosotros tenemos, que es una democracia parcial e imperfecta, tenemos que mejorarla. ¿Pero cómo vamos a mejorar? Haciendo que las instituciones todas funcionen en razón de los mejores intereses del país, no de grupos económicos y políticos que quieren llevar el país para determinado sendero.